y venía yo preocupado de llegar tarde, unos minutos nada más, porque ando muy excitado con el tema de la renuncia del presidente de Perú, que viene a cuento absolutamente Odebrecht, porque financiaron a una serie de maleantes rumbo a la presidencia de sus países para después recibir negocios en materia petrolera. Uno de los que recibió 10 millones de dólares documentado es Enrique Peña Nieto. O sea, porque quienes han detenido les han pedido que, como en juicio atestiguan, si hablan con verdad, entonces les disminuyen las penas. Y por eso han dado toda la información, cheques, fechas, datos, cifras, elementos de financiamiento a través de Lozoya Talman, que era parte del comité de campaña de Enrique Peña Nieto. Soy Pedro Pablo Kuczynski, que al igual que Lozada en Bolivia no habla español, hablan inglés, piensan en inglés, sirven al imperio de Estados Unidos. Hoy renuncia, después de una primer presión muy fuerte donde Kuczynski fue evidenciado del financiamiento ilegal. Es la cumbre de las Américas, hoy además me voy a arrancar en serio porque contra Venezuela, en Lima, para hacerle todo el acoso, cerrar el círculo del acoso que destacadamente el presidente de Perú, el presidente de Argentina Macri, otro corruptazo terrible, el presidente de Bolivia Santos, digo de Colombia, perdón, Santos, otro corrupto y además que ha estado promoviendo la intervención militar norteamericana disfrazado de un conflicto colombio-venezolano, y el de México, Peña y Videgaray. Pues ya se les cayó la cumbre de julio, ya anunció Macri que no va, ya anunció Santos que no va. Pues sí, está, como decía, como dice el refrán, el que vea las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar. Pero aquí ¿cuándo? Porque Peña es tan desvergonzado, se cumplen los 80 años de la expropiación petrolera, por supuesto no fue a ninguna zona petrolera a la celebración, que no hay nada que celebrar. Pero el tipo, hay que recordar que cuando hizo la reforma energética, dijo que era el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. A la gente se le olvida, pero ahí están los comerciales diciendo, soy el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, y hasta sacaban alguna intervención del general Lázaro Cárdenas fuera de contexto para justificar la inversión extranjera. Decían ellos que no es una inversión extranjera, o sea, es la liquidación del patrimonio nacional más importante, que es Petróleos Mexicanos. O sea, como hemos reiterado en otras ocasiones, Pemex era, antes de la privatización, la empresa 39 del mundo. De las primeras 500, México tenía 3, Pemex en el lugar 39, América Móvil, que fue Telmex en el 139, y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Con esta decisión que ellos tomaron, que supuestamente nos iba a dar gasolina barata, entonces decíamos, es como tener una panadería y regalarla para tener pan barato. O sea, es una tontería. Si ya la panadería es tuya, ¿para qué quieres pan barato? O sea, no. Ahora que Andrés Manuel ha insistido en que va a construir 2 refinerías, todavía siguen con el necio argumento de que no es negocio. Estamos importando el 80% de la gasolina. Qué bueno que no es negocio. Hay países que no tienen una gota de petróleo y tienen refinerías. Qué bueno que no es negocio. Para el proceso de la petroquímica, que es el más alto rendimiento del petróleo, tienes que pasar por el proceso de refinación. Es pura necedad, no es necedad, es absoluta mala fe, porque no son ningunos ignorantes. No es cierto que no sepan y desconozcan del tema, son unos traidores al pueblo, son unos traidores a la patria, consumados, contumaces, que verdaderamente deberían haber sido depuestos ya. Yo no sé qué pasa, va muy bien todo, pero de cualquier manera, hace mucho que debíamos haber obligado, desde Calderón por lo menos, usted usurpó la presidencia, habíamos obligado a renunciar a un cargo que el pueblo no le dio. Pero en el caso de Peña han sido bárbaras las burlas. Miren,
que hoy vengo, además excitado, calientito, y pues pareciera que estoy hablando otra cosa, pero no. En eso estoy muy sereno. A esa es la edad, ya acabo de cumplir 58. Pero políticamente, ¿no? Porque también hoy llego a una reflexión, de repente digo, está ahí, ¿cómo no lo veo? ¡Qué bárbaro! O sea, el negocio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ni está en la ciudad, que está en el lago de Texcoco y que es otra necedad, costará $7,000 millones y llevará 55 años su construcción si lo toleramos, que es otro saqueo. Es un negocio infame. Bueno, una séptima parte de ese hipernegocio es muchísimo dinero, $1,000 millones. Se los van a embolsar solo por vender un terreno. El campo militar número 1F, que son 8,5 millones de hectáreas de bosque que están a la salida de la Ciudad de México, Constituyentes y Reforma. Es un escándalo. Esa zona abastece de agua a la ciudad, es el bosque de Chapultepec, es un ecocidio, es brutal. Yo le digo a la gente, o sea, lo del petróleo es fundamental, claro que es fundamental, pero a ver, yo le digo a la gente, si los árboles dieran wifi gratis, nadie permitiera que los tocaran una hoja. Pero como solo dan oxígeno, les vale madre, la gente los tira y permiten que haya taladeros, se suicida. Yo puedo estar 5 días sin agua, puedo estar 40 días sin alimento, pero no puedo estar 5 minutos sin respirar. Y se sigue avanzando, además esa zona abastece de agua a la Ciudad de México. Hay un acueducto de antes de la llegada de los españoles, de antes de la conquista. Hay un acueducto colonial, está la fábrica real de polvo de la época de la colonia, está la casa de Vasco de Quiroga. Es una zona muy importante en la ciudad. Casi nadie la conoce porque es militar, no tienes acceso a ella. Puedes venderla, pero no puedes visitarla, ¿no? Si eres ciudadano mexicano, si eres dueño del patrimonio nacional, no puedes entrar a la zona militar, pero ellos sí la pueden vender. Entonces es el colmo. $1,000 millones. Es una locura, es una locura. Solo por eso ya deberían ser destituidos e ir a la cárcel. Y están involucrados Peña, el jefe de las Fuerzas Armadas, igual que con la reforma energética, Meade, que era secretario de Hacienda cuando autorizó la venta de esos terrenos, ya se vendieron 1.300.000 metros cuadrados a la empresa que construye el tren rápido de Toluca, al Distrito Federal y Cienfuegos. Bueno, eso es ya para que estuvieran absolutamente fuera. Y siguen ayer el Consejo Coordinador Empresarial, basta de ataques, basta de esas cosas poco serias, debatan el rumbo del país, desvergonzados son los beneficiarios, están metidos ahora en los negocios petroleros, algún sectorcito ahí del Consejo Coordinador Empresarial con Slim a la cabeza, no tienen vergüenza. Dicen que quieren debate, que porque no, están llamando a sus candidatos, a Anaya y a Meade, diciéndoles, oigan, dejen de hacerse pedazos, vean nomás a aquel cabrón, no veo cómo lo van a alcanzar, ya saben quién, ¿no? ¿Cómo lo van a alcanzar si ustedes están haciendo pedazos? Y Andrés Manuel muy prudente, yo creo que está pasando prudente, diciendo, voy a revisar contrato por contrato, nada, atrás toda la reforma energética. Él está en su derecho de plantear lo que crea necesario para que no se pongan nerviosos. ¿Y el artículo 136? Olvídate, el 136, ¿en qué sentido? No, olvídate. Sí, pero requieres del Congreso. Sí. Por eso es que hay que votar por el Congreso, que sea... No, pero no vamos a tener 2 tercios. No seamos ingenuos. Por fuerte que sea la victoria de López Obrador, no vas a tener 2 tercios del Congreso. Eso, no necesitaría votar el 95% de la gente y casi todo por Andrés Manuel. O sea, eso está muy complicado. No, nosotros tenemos 2 maneras. No, tenemos 3. Esa, que con 2 tercios del Congreso hagas una reforma y vas echando atrás una a una las reformas, que son violatorias del marco constitucional, de la esencia. Hay que recordar un poco la historia, vale la pena. Así en síntesis, a finales del siglo XIX, Porfirio Díaz, el dictador, entrega todo el petróleo al capital extranjero, viene una revolución
Y Madero propone 20 centavos por tonelada de petróleo exportado de impuesto. 20 centavos, ¿no? Valía más el peso que el dólar, pero aún así era muy modesto, y solo por lo que se exportaba. Y eso generó un complot en la Embajada de Estados Unidos y el golpe de Estado que encabezó Victoriano Huerta, que le costó no solo el poder a Madero, sino asesinaron al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y luego generó la revolución. En 1917 no se hace una nueva constitución, la gente no sabe que ahí no surgió una nueva constitución, es una reforma a la constitución de 1857. Y esa reforma genera 4 pilares. El tercero, de educación pública laica y gratuita. Hoy ya quieren en la UNAM dar clases de catecismo de 7 a 8 y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Es una locura. Bueno, el 27, que recupera toda la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, los minerales, el agua, el petróleo. El 123 de los derechos de los trabajadores, que fue hasta 1931 que se hizo la Ley Federal del Trabajo. Y el 130 del Estado laico, fortaleciendo lo que los liberales habían hecho a mediados del siglo XIX. Bueno, el 27 fue letra muerta de 1917 a 1938, que el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Presidentes tan fuertes, porque Obregón podía tener muchos defectos, menos ser blandengue, firmó los acuerdos de Bucareli, estableciendo, yo tengo el libro que es una joyita, lo encontré en la Lagunilla, fue editado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, está en inglés y en español. Y ahí reconoce el gobierno de México que la Constitución no puede ser retroactiva, esto es, que el petróleo es de ellos, de las transnacionales. Y luego Calles, otro que podría tener también cualquier cantidad de efectos menos de ser blandengue, eran unos cabrones forrados de lo mismo, presionó a la Corte para que determinara que la Constitución del 17 no era retroactiva y por lo tanto las concesiones dadas antes de la Constitución estaban en pie y por lo tanto el petróleo no era nuestro, a pesar de que el artículo 27 decía lo contrario. Y fue hasta la expropiación petrolera, hasta el gran general Lázaro Cárdenas del Río, que se recupera el petróleo y se pone al servicio del pueblo. 6.5% de crecimiento tuvo el país. Se hizo una hazaña, la gente no sabe o no recuerda que se bloqueó económicamente a México, que se nos embargaba el petróleo que exportábamos, que fue una hazaña lo que hizo nuestro país al recuperar el petróleo. Fue muy difícil sacar a las petroleras extranjeras. El documento de Buenrostro, de Silva Herzog Abuelo, porque el hijo vale madre y los nietos valen madre peor, y alguien más es Buenrostro, Silva Herzog, que es todo el rosario de agravios de las petroleras en contra de nuestro país, que dio marcha, que dio puerta de entrada al Moctezuma es el otro. Son los 3 que hicieron ese documento que dio la base de la expropiación petrolera. Es un documento excepcional, y el discurso del general Cárdenas ni se diga. Y hay muchísima, inclusive, literatura sobre las barbaridades que las petroleras hicieron en nuestro país. Y este cabrón les abre la puerta y dice que solo va a ser para aguas profundas, que porque no teníamos la tecnología cuando no se tiene se compra, y entrega aguas someras, aguas profundas, tierra firme. Todo es una cosa, es un acto, es un robo. Es peor que eso. Es terrible, porque Pemex, la gente decía, a mí Pemex no me da nada. Un cabrón quiere traer buches de petróleo contigo. 40% del presupuesto nacional, una de cada 3 escuelas, una de cada 3 carreteras, una de cada 3 hospitales fueron construidos con dinero del petróleo. Yo no venía aquí al hospital de Pemex hace un rato. Era el hospital. Hijo de la chingada, ya desde fuera se ve bien feo, pobre. Están ahogando todo lo que... Los privilegios. Los derechos de los trabajadores son privilegios. Y que se viene desapareciendo todo lo que le pertenece al pueblo. Nos han hecho que haya envidia entre sectores de la población porque unos tienen seguridad social y otros no. Entonces los que tienen, pues hay que chingarnos para que nadie tenga. O sea, no hay que igualar hacia arriba, no hacia abajo. Hay que hacer que todo el pueblo tenga seguridad social. Un país que es la 13ª economía del mundo, bajo ninguna circunstancia se justifica que tenga un pueblo de 80 millones de pobres. Yo decía que eran 90.
Más yo de intuición creo que tengo razón, pero acaba Volvitnik de hacer un estudio en la UNAM diciendo que son 80 millones de pobres, 50 millones ganando $1 al día. No puede ser, o sea, no puede ser. Nos hemos endurecido a tal grado que vemos niños pidiendo limosna, niñas trabajando, como ver llover en las esquinas, vemos jovencitos sin ninguna oportunidad de nada condenados a que se los lleve la tía a las muchachas, ¿no? Y ha avanzado el pensamiento fascista de sí, que los maten, ¿no? Por eso Yune se atreve a decir frente al brutal asesinato de 2 menores, una niña, Nefertiti Camacho y Grecia Camacho, de 16 y 14 años, se atreve a decir que eran delincuentes. ¿Y qué, hijo de la chingada? ¿Y qué? Que sean, o sea, mientes, pero aunque fueran, no te dice que merecen la pena de muerte. Jovencitas, qué barbaridad, venían del cine. Qué tragedia para los padres, los que aquí estamos ya bastante peludos todos. Seguro tenemos hijos. Imagínate que te matan a tus hijas y encima tienes que luchar ya no porque hagan justicia, de entrada para que laven su nombre porque ya están diciendo que eran criminales. Pero no es ese caso. Hay 200.000 en el país. Hay un número indeterminado de desaparecidos. Está la desaparición forzada. Es que lo que han hecho no tiene nombre. No tiene nombre. Y dice Vargas Llosa que los periodistas asesinados es por la libertad de expresión. Entonces les digo yo, oye, güey, no sé qué te preocupas que gane López Obrador, si va a haber una dictadura, no va a haber libertad de expresión, entonces ya no va a haber periodistas asesinados bajo tu impecable forma de pensar, ¿no? Yo hice una videocolumna que se llama Vargas Llosa es un pendejo. Y entonces, les dije, oigan, van a decir que yo estoy insultando, y es un diagnóstico, no lo estoy cobrando, ya les van a dar argumentos. Porque miren lo que dijo. Dijo el tipo que las fuerzas democráticas se unifiquen para evitar que López Obrador gane. Seré yo curioso, las fuerzas democráticas son el PRI, perdón, que nació en 1929 autoritario como la chingada y no ha sido democrático nunca en su vida. Que cuando tienen diferencias internas se matan, que se lo pregunten a Colosio y su familia, solo por citar algún ejemplo, ¿no? O a Ruiz Massieu, ¿no? O sea, esos son los democráticos que eligieron a un candidato que su mayor mérito es que no es periodista. Yo no soy del PRI, estoy con esa pandilla de hijos de la chingada, pero no tengo nada que ver con ellos. Los he acompañado durante todos estos gobiernos de criminales, pero no soy de ellos. Yo iba pasando por ahí casualmente. Pues y el otro partido de las fuerzas democráticas es lo que queda del PAN, que hasta Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se duele de que se madrearon a su mujer, a la mala, y ahí tiene razón, la verdad se ha dicho, porque elección no hubo, y el tipo Anaya sumido en escándalos bárbaros de corrupción. Y lo que queda del PRD, carajo, el PRD, ¿qué piensan los excompañeros del PRD? ¿Qué dolor más grande? Que el partido que fue la izquierda y la esperanza para la gente, hoy esté ligado a la derecha más fascista del país. Lo que queda del PRD, porque siguen desangrándose, ¿no? Bueno, tienen como puntales de candidatos a Anaya, que aspiraba a vivir en Atlanta, y allá vivía su familia, y a Alejandra Barranes, que tiene su departamento en Miami, y que habla de honestidad. No tienen madre. Es terrible. Entonces, nosotros inventamos un tema que no debemos. Yo me tocan el nervio cada que empiezan hoy en la mañana una entrevista. Es que es cierto que todos los candidatos no tienen propuestas. Espérense, pues no es cierto. Andrés Manuel ha estado planteando cosas puntuales sobre todos los temas. ¿Te pueden gustar o no sus posiciones? Pero ahí están. Bueno, es el único que ya dijo que va a ser su gabinete. Y si el único, no. A mí me decían, te va a invitar, ni de portero, cabrones, o sea, ¿no? Hoy ayer en la noche en Puebla un compañero, no, es que te espera algo grande. Digo, ¿me recuerdas a mi mamá que murió el año pasado?
era una mujer sensacional, y uno de los talentos que tenía es que leía la baraja española. Y entonces yo le hacía burla porque me decía, te viene algo grande. Yo, es una madriza, mamá, porque es una nada claro, grande, ¿no? Entonces así más o menos está la relación con aquel. Pero la verdad es que está hecho un gigante, Andrés Manuel, imparable. Es un patriota al margen de, ¿no? Conmigo es como es, pero eso vale madre. Está hecho un gigante, va a ganar. Yo creo que va a ser con mucha contundencia. Y además resolvió de manera, desde mi punto de vista, genial, un tema que yo mismo había estado insistiendo de hoy, Andrés Manuel, ¿qué pasa con el fraude? Y nada menos que en la Convención de Banqueros les dice, pues miren, yo si pierdo me voy, y si me hacen fraude también, nomás que el que suelte el tigre que lo amarre, yo no voy a contener a la gente. Ande, cabrón. Dos grandes emplazamientos a los que se creen dueños del país, diciéndoles, háganse cargo porque están subestimando al pueblo, y a nosotros, porque no nos deja ningún pretexto, ahora que, no, es que nos convocó al plantón en Reforma y debió habernos llamado a tomar los pinos y la llegada, pues órale, cabrones, ya está dicho que nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer. Entonces ya no vamos a poder andar justificándonos que el pinche líder se quedó corto, porque nos toca a nosotros decidir lo que vamos a tener que hacer para que se respete el voto. Primero, lo obvio, votar. Segundo, convencer a la mitad que no vota, que no la chingue, que vote, que no digan tonterías. No lo seguimos así porque si no nos mandan al carajo, pero hagámoslo reflexionar de que si no votan, ayudan al fraude, facilitan las condiciones de la imposición. Si el PRI puede comprarse mucho el 5%, pues ni que fueran qué. Entonces con su voto duro el 5% y las chingaderas que hacen se imponen. No, si la gente vota 60, 70, 80, no, ya están prácticamente liquidados. Entonces tenemos que convencer a la gente que vote, que no es cierto ese discurso, todos son iguales, todos son lo mismo. Por favor, claro que no. Acabo de estar en Puebla y me dice una muchachita, Andrés Manuel tiene una casa de 20 millones de pesos. Ah, caray, la paro, luego, da el dato, da el domicilio, todo, da los datos. Se empieza a reír, no te rías, da los datos. Y te digo desde ahora que si tú das los datos te regalamos la casa. Vamos a notar el programa. Sí. Y te llevo con López Dóriga para que ahí hagas pedazos, Andrés Manuel. No podemos, no debemos seguir tolerando estas mentiras majaderas. Bueno, no me andan. Como ven, estoy hablando con mucha libertad, como me da la gana, porque está hablando del tema. Pero, muchas gracias. Fíjense, voy a comer en un restaurante a Polanco, crimen de lesa izquierda, ¿no? En mi camioneta Volvo 2012, que ya la pueden ver hasta ahora, parece bote pateado la chingadera, estoy ya cambiando la verdad, pero no puedo cambiar. Y empiezan a joder, no, es que esta izquierda, que querida será, que la chingada, ¿no? Entonces les digo, yo uso siempre en mis artículos por escrito, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, que lo dijo Ricardo Flores Magón. Entonces yo ya puse, el pueblo tiene derecho a vivir, a ser feliz y a comer en Polanco, ¿no? Porque hijos de la chingada, o sea, creen que los hijos del pueblo solo tenemos derecho a hacer sus ballet parking y sus meseros, que solo podemos ir a esas zonas para estar de sus criados. No, cabrones, espérense, no es así. Nosotros queremos todo para el pueblo, todo, que se abra, todo para la gente, que todo el mundo disfrute, porque a mí no me lo van a platicar, les arde, les indigna, les irrita, que yo viniendo del pueblo, siga con el pueblo, que no se me olvide de dónde vengo, que no me dé la gana darle la espalda a mi origen, quisiera, porque dicen, no, pues ya eres otra cosa. No, yo vengo del pueblo, a mí no se me va a olvidar nunca que crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía tercero de primaria,
y que trabajó como burro toda su vida y nunca tuvo un pinche techo propio. Un techo propio, nunca. Vivimos enrentados siempre. Su gran ilusión era tener un techo propio. Carajo, ¿cómo no vamos a hacer que la gente tenga un techo propio? ¿Cómo no vamos a hacer que todo el mundo tenga un lugar a donde llegue a descansar? Todo mundo. ¿Por qué no? Que todo el mundo tenga seguridad social, excelencia, la mejor, todo el mundo. Solo por haber nacido aquí o por vivir en este país. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer que la gente coma 3 veces al día? ¿Por qué no vamos a hacer que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan un lugar en las universidades públicas del país? Públicas, laicas, gratuitas y de excelencia, y que si no quieren estudiar tengan un trabajo, y que quienes salgan también lo tengan, y que vivan de ese trabajo y vivan bien. ¿Por qué no vamos a hacer eso? Me dice la gente, es que no hay trabajo para todos. Pues reducimos la jornada de trabajo a media hora, a 4 horas. 4 horas. Pero los salarios son insuficientes. Y por eso, la gente tiene que vivir bien de su trabajo, porque la riqueza se produce con trabajo. Y quien produce la riqueza recibe miseria a cambio. Pues eso lo tenemos que cambiar. Pero la manera de cambiarlo, el pueblo tome el destino en sus manos. Porque eso no lo va a cambiar nadie, ni Andrés Manuel, ni yo, ni nadie. Es el pueblo. Se tiene que superar. Yo les digo a la gente que tenemos que correr 3 riesgos. El riesgo de perder el empleo, el riesgo de perder la libertad y el riesgo de perder la vida. Asumir esos 3 riesgos. Si corremos eso, los corremos todos los días. Llegas a tu trabajo y ya te corrieron. Estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado te meten a la cárcel. Estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado te meten un tiro. O sea, es terrible lo que está pasando en el país. Estamos temiendo que nos pase lo que nos está pasando todo el tiempo. Y además, como yo insisto en todas las charlas, la única mala noticia que les tengo es que todos nos vamos a morir, o sea, nadie nos vamos a salvar. Entonces, nos da miedo que nos pase lo que nos va a pasar. Solo que llegue, esperemos que tarde mucho, pero que eso no nos paralice. Porque lo que está sucediendo de verdad es inaguantable. Nos espantan. O primero que los rusos están detrás de los pueblos, ¿no? Puros rusos y rusas aquí, ¿no? Y luego siguen con el petate muerto de Venezuela. ¡Ay, Venezuela! Bueno, es que vean cómo se los va a llevar la tía a las muchachas. Yo les digo, oigan, si deberían espantar al mundo diciéndoles que les va a pasar lo que en México. Hombre, no, una vuelta donde quieras, aquí a la esquina, los jóvenes drogándose sin ninguna posibilidad, llevándose los lateas a las muchachas, metidos en la delincuencia. ¿Qué van a hacer, hombre? ¿Qué van a hacer? O sea, es trágico lo que está pasando en nuestro país. Pues es aquí donde hay 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. Es aquí donde está el segundo lugar de periodistas asesinados del mundo, gracias a la libertad de expresión que yo acá. Es aquí donde hay más de 200.000 asesinados. O sea, es aquí donde está bañado en sangre el país. Es aquí donde hay 80 millones de pobres. Bueno, salgo de una librería aquí de esa no me grabaron, ¿no? Acá en la Condesa, del Péndulo. Tomo un taxi y el taxista me dice, siento que la pobreza me jala las patas, me dice. Trabajo 10, 12, 14 horas al día. ¿Cuánto pagas de cuenta? Le digo. No, es mío, caro. Ay, cabrón. O sea, no, es terrible. Bueno, ¿qué les platico? ¿Qué les platico a ustedes de cómo está la situación? Entonces, tenemos que, no es una elección, es, como lo ha dicho Andrés Manuel, es un proceso de transformación. Es la cuarta, primero la independencia, luego la reforma, luego la revolución, luego que nos toca. Andrés Manuel además se puso, yo presumía que soy más ambicioso que él, porque yo quiero que desde México construyamos un nuevo camino para la humanidad, una nueva forma de organización económica donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Y él se planteó una meta también muy cabrona. Dice, yo quiero ser presidente. Y no solo quiero ser presidente, dice, sino quiero estar a la altura de Benito Juárez García, ándale, cabrón, de Madero y de Lázaro Cárdenas del Río. Ay, ayudémoslo a que cumpla su sueño. Ayudémoslo,
porque esa es una meta grande, que es no personal, sino es en beneficio de nuestro pueblo. Jesús, vamos a trabajar hasta para los que nos atacan, para los que nos denuestran, los que nos maldicen, los que nos odian, los que nos aborrecen, los que no nos pueden ver ni pintados. Igual vamos a trabajar para ellos, para que sean felices, para que construyan su propio camino en la búsqueda de la felicidad, que no sufran por carencias económicas. No vamos a andar de cuentachiles con nadie. Se va a ser un país donde todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues montones de cosas. Si ganamos y logramos que se reconozca, apenas van a empezar nuestros problemas. Apenas. Porque recuperar todo tiene, yo creo que 3 caminos básicos. Dificilísimo con ese Congreso. Convocar a un Congreso Constituyente. Esa es otra posibilidad. O que el pueblo se ponga bravísimo y vaya y acose al Congreso y les diga: a ver, cabrones, ustedes son nuestros representantes, hacen lo que nosotros queremos, no lo que a ustedes les da la gana. Y se empujan las transformaciones. O una combinación de todas. No hay nada escrito. Los congresos son puros hijos o parientes de los políticos de siempre. Pero cuando están en el Congreso no hacen Pues nada. Pues no, porque ahí hay una percepción que tenemos que atacar, que es la despolitización. A ver, si hay críticas a las candidaturas de Morenas, pero díganme que son puros hijos y parientes, o sea, espérense. Ahora sí que, como dice su líder, serénense. No es así, no es así, hay de todo. Pero además, no se me está oyendo. Yo digo que el poder no está ahí, el poder está aquí. Ya dejemos rompamos con la cultura cortesana de que el diputado, el senador, el gobernador, el delegado valen más que nosotros. Señor senador, señor diputado, señor presidente, señor gobernador, señor delegado, tan simpático que es, tan bien que habla, sus pelos no huelen. No. Pues sí, ¿no? Ya, liquidemos eso. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo, y el poder está abajo. Dejemos ese discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos engañan, cómo nos atropellan, que es cierto, porque lo toleramos, porque lo permitimos. Ya, estuvo bueno. A ver, yo denuncio lo de la venta del campo militar número 1. Me llegan 8 meses, estoy denunciando eso. 8 meses y los medios no sacan una pinche línea. Ya estoy duro y dale, y de repente sale por otro lado. Ay, perdón. Y de repente veo que mataron a un militar. Y yo digo, pero si yo no he visto ni un pinche militar que diga nada. Que Sergio Gallardo, que no sé qué. Y luego ayer caigo en cuenta que el militar que mataron es el del documento que yo estaba dando a conocer, que es un documento confidencial del ejército que me llegó por el propio ejército. Y yo digo, ay cabrón, yo no me había tomado a broma las amenazas de muerte, pero parecen que eran un poquito más serias de lo que yo creía. Metimos denuncia y todo, hasta feo ese asunto. A ver, yo tengo algo diferente a ustedes. Yo creo que no. Y las mujeres tienen más. ¿Ustedes creen que yo me quiero morir? Una chingada. Yo soy ateo. Pienso que me muero y me chupa la bruja y se acabó la vida, que no hay nada más. No me quiero morir, pero si me dicen afírmale aquí 200 años vas a vivir, sí, como chingados no. 200, ¿no? Y eso va a hacer que nos achiquemos frente a nuestras responsabilidades. De ninguna manera. De ninguna manera. Ayer me decía Balfred, mi hermanito, andamos para todos lados juntos, unos diputados juntos, me ha ido a coordinar la campaña. Fuimos a la zona de Ayutla y nos ofrecían las policías comunitarias escoltarnos. No, hombre, no, para que nos... Oye, pues que está bien cabrón aquí. Entonces, a mí no me había hecho Valver que eso había pensado. Dice, no, pues nosotros ya asumimos que nos pueden matar en cualquier lado, entonces, pues ya, cabrón, eso nos hace muy ligeros de movilidad, ¿no? Entonces, dije, pues yo no lo había pensado así exactamente, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Pero es cierto, sin ninguna arrogancia, sin ninguna jactancia. No es agradable estarte moviendo en el filo de la navaja. No es agradable.
para nada. Si la gente diere paso, te arriesgas mucho menos. Porque hay gente que dice, no, pues es que tú eres muy conocido. Pues sí, cabrones, pero yo nací en el centro de la Ciudad de México, me fui a vivir a Tlalnepantla, no era el seguro. Era un ahí muchachillo, pedorro más, hijo de vecina, como cualquiera. Y hemos ido construyendo a fuerza de tesón la posición política que tenemos. Ay, no la regaló, no soy hijo de madre soltera. ¿No? O sea, no, nada. Entonces, tenemos que hacerlo todos. O sea, cuando digo tenemos que hacerlo todos, no es que, o sea, cada quien su camino, cada quien su destino, pero actuar como hombres y mujeres libres. Porque es el momento. Tenemos que recuperar el petróleo, pues claro que tenemos que recuperarlo. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, el campo militar. Ponerlo al servicio del pueblo. Todo, para nosotros, no para nuestros hijos, no, ni madre, para nosotros. Ya nuestros hijos, si nosotros hoy luchamos, nuestros hijos lucharán mañana también. Nos toca. 1810 la independencia, 100 años después, 1910 la revolución, 100 años después, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Madre, ya 2018, 1 de julio, es la nuestra. ¿Te van a esperar al 2024? No. Porque además ya no va a venir Andrés Manuel a decir, ahora sí, si nos organizamos a toda madre en 6 años. No, ya dijo que ya. No, es más, todos no la merecemos. Andrés Manuel ha hecho un esfuerzo enorme. Qué tenacidad. Se repuso a un infarto. La cabrón se dice fácil. Te da un infarto y dices, no, ya. Hice lo que tenía que hacer. ¿Quién le podría reclamar a Andrés Manuel después de ese infarto que dijera, bueno, pues yo ya di todo lo que podía haber dado? Y se rehace y ahí está otra vez el cabrón. Ay, qué fuerte. Y ser candidato a la presidencia. Y a ver si logro hacer una candidatura más fuerte que la de él. No se pudo. Cualquiera me podría decir, pues era obvio, bueno, y que chingados lo intenté. Y lo apoyé sin condición. Entonces, olvídense que si las candidaturas están bueno, malo, regular. O sea, no es que se olviden, hagan las críticas que quieran. Está como está. Tenemos lo que tenemos. Que cada quien agarre su trinchera. Imagínense, el general Villa designa a quién sabe quién de coronel. Si es un pendejo, si es un aguado, si vale madre. No, cabrón, es el coronel, hazle caso, vámonos. Ya después vemos si lo quitamos y qué chingados si no funciona. No, pero por lo pronto tenemos que ganar la batalla, o si vamos rumbo a la batalla discutiendo, no, este cabrón, mira, ¿cómo es? No vamos a ningún lado. Es una batalla durísima. Y aquellos traen todo en contra. La gente está harta, la indignación es muy grande. Y no tienen unos pinches candidatitos. Chiquitos y achicándose. O sea, no entusiasma ni a Juana Cuevas, su mujer. Anaya por ahí anda, No, por más que hacen, por eso ya el Consejo Coordinador Empresarial les dijo, oye, déjense de pelear. Vean nomás aquí, cómo va. Ya lo dije. Entonces, yo cierro. Son muchos los agravios. 80 años de la expropiación y la celebran. Y en la cara nos se burlan, pensando que somos bobos. Igual los derechos de los trabajadores, igual se roban las pensiones, se roban las jubilaciones, se roban el ahorro, no, o sea, todo, el agua, bueno, ya hasta que pones una pinche celda solar con el sol, no sabía que lo habían comprado estos mamones. Que les tienes que pagar, ¿pagar de qué, cabrones? ¿Pagar de qué? No. Al rato, 60 respiraciones por minuto, cabrón, a ver, son tanto. Hoy está bien contaminado, así es más por el plomo, cabrón, tanto más. No, de verdad. No, porque suena gracia y al rato lo hacen real.
no tienen medida. Y es la hora, no podríamos tener un momento mejor. 2006 parecía que era la gran oportunidad, y lo fue, y ganamos, hicieron fraude, pero esta está como nunca. Y tenemos que ponernos muy firmes, que se vea, apenas empiece la campaña, que se vea en la calle, la fiesta, la movilización, la participación. Hay que cubrir todas las casillas. Hay como 5 de diputado federal, de diputado local, de delegado, de senador, de no sé qué otra cosa. Jefe de gobierno. 5 de Morena. Usen la del PT también. Es que yo soy del PT, madre. Es para que vean, para que cuiden. Por el PES, es que yo ni creo en esa religión. Yo tampoco, hombre. Yo ya soy ateo, qué chingados, métanse ahí. Sí, yo les digo hasta por el PRI. ¿Cómo por el PRI? Pues si no estoy diciendo que se afilien al PRI, estoy diciendo que cuiden las pinches casillas. No, además les pagan a toda madre. Descuidan las casillas. No, métanse. Allá andan alimentando, que vamos a observar. No, lo más importante es en la casilla. El otro día me eché casi media hora discutiendo con un compañero que decía que ahí no se hace el fraude. A ti te vale madre, tú cuidas la casilla. Nunca hemos tenido el 100% de las pinches actas para demostrar que el fraude está en otro lado. O sea, hay que hacer lo básico. Si no hacemos lo básico, menos podemos pasar al siguiente paso. Y vamos construyendo el poder abajo, para que sea cual sea el camino que tengamos que realizar, realicemos la transformación. Porque hay que empujar a Andrés Manuel, ¿eh? No hay que empujarlo. No porque él se esté aguardando, no. Simplemente porque va a tener presiones enormes. Entonces él va a decir, no, bueno, pues yo me debo al pueblo, cabrón, el pueblo me está diciendo por ahí, punto. Porque si nosotros lo dejamos ahí en la estocada, no, lo van a querer tirar un día sí y otro también. Yo cierro, de una vez lo adelanto para que nadie se haga bolas. Porque yo voy a ser diputado. No me pueden acusar de actos anticipados de campaña, quien hacía algo, porque hasta acá no llega al ministerio que yo me enteré, ¿no? Yo ya avisé que apenas empiece la campaña no voy a ir a ningún lugar, ya me voy a quedar allí. Invitan a Germán Martínez a que los apoye, que él, como es pluriel, se apoya a todo. Entonces, miren, la verdad es que vamos a llegar al Congreso y Andrés Manuel va a ser presidente. Y luego voy a decir, presidente López Obrador, está usted equivocado en su quitar el fuero, en su retírelo, está perdido en eso. Hombre, esa es la agenda de la derecha, ya la andamos repitiendo. ¿En qué beneficia al pueblo que no haya fuero? Es que la impunidad, ¿cuál impunidad? Díganme, ¿cuántos alcaldes tienen fuero? Ninguno. Hay gente que piensa que todos, ninguno. ¿Algún alcalde ladrón ha habido, no? ¿Y por qué no los meten a la cárcel si no tienen fuero? No tienen ni madre fuero. Se roban poquito, ¿no? Y otros poquito más que poquito. Porque es la impunidad y la red de complicidades. Y a Andrés Manuel se le olvida que el fuero lo salvó en 2005, por favor, si algo sacó a flote al jefe de gobierno, fue el fuero. Lo tuvieron que llevar a la Cámara, quitarle el fuero, y la gente se dio cuenta de que era una canallada. Si no hubiera tenido fuero, lo tiran, lo meten a la cárcel y no estaríamos donde estamos. El gran líder que hoy es, no existiría. Fíjense qué fuerte. En Brasil, a la presidenta de Brasil, porque además no voltea a América Latina, Andrés Manuel. Ahí es muy allá. En Brasil tiraron a la presidenta con fuero, acusada de corrupción falsamente. A Lula no lo quieren dejar regresar a la presidencia con una falsa acusación de corrupción. Y a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina también. Hombre, está clarísimo cómo están jugando. Y Andrés Manuel va a quitar el fuero. Y cada 2 años me va a ir a revocación del mandato. Espérate, relájate, serénate, como dice él. O sea, la mitad del sexenio. Y luego si la gente quiere,
los opositores pues que presionen y pidan otro antes de que termine, pero cada 2 años a cuenta de qué. Va a ser muy difícil. Vamos a una batalla durísima. La de la campaña va a estar. Y llegamos a la presidencia y apenas van a empezar nuestros problemas. Y más de uno decir, puta, y entonces, o si no sigamos de donde estamos. Este es peor, decía Maduro, presidente Maduro de Venezuela. Tuve el privilegio de estar en una reunión muy importante. Y decía, no, estado cabrón, bien difícil. Claro, dice, de estar en la oposición allá que te madrean y todo, estar desde el poder. Si a mí me dan a escoger, prefiero estar desde acá respondiéndoles. Claro, ojalá nuestros problemas sean desde la presidencia. Porque finalmente estás sirviendo al pueblo. Finalmente estás haciendo la tarea que debes realizar. Y estás enfrentando, los poderes que se tienen que enfrentar para cambiar las cosas. Miren, cierro. Dicen que el problema es México, sus políticos, su sistema, la corrupción. 8 hombres en el mundo concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. A ver, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? 8 hombres en el mundo concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Eso es monstruoso. Es una locura. Eso se tiene que acabar. Sí, hay que hacer otro sistema económico. Sí, hay que hacer otro. En beneficio del pueblo, en beneficio del planeta, en beneficio de la vida. Sí, hay que hacerlo. ¿Por qué nos da miedo construir algo diferente si lo que nos debería dar miedo es vivir en esta locura, en esta hambre, en esta desesperanza, en esta desigualdad, en esta barbarie que estamos viviendo? A ver, 2 niñas de 16 y 14 asesinadas a tiros en la calle regresando del cine. ¿Qué es eso? Bueno, un tipo que va y le mete tiros a su mujer en Reforma 222. No es un feminicidio, no va a ser un feminicidio. Es un crimen pasional, o sea. Por favor. Son muestras de la descomposición que hay en nuestro país. No son hechos aislados. Ya dije que iba a terminar, pero miren, la mayoría más o menos van a aceptar eso que voy a decir. Cuando éramos niños, las puertas estaban abiertas de nuestras casas. Que nos digan que no se puede vivir de otra manera a lo que hay hoy. Salíamos a jugar, nadie se preocupaba, se preocupaban, pero razonable. O sea, echaban un ojito, de repente ahí estaba uno, no había ningún problema. Los pinches carros, quien tenía carro, abiertos, no había ningún problema. Hoy, está todo el mundo aterrado, porque se le ha cerrado las posibilidades de simplemente sobrevivir a la gente, hasta de lo más elemental. No, eso no puede ser vida. Lo tenemos que cambiar, compañeros y compañeras, y ahí está nuestra oportunidad. Quien dice que nunca ha habido cambios si no es con las armas, se equivoca. Gandhi logró independencia sin un solo tiro. Aunque se enojen una bola, Chávez impulsó una serie de cosas de cambios en Venezuela sin un solo tiro. Discutieron en su momento, Allende, aunque Allende se lo chingaron, ¿no? Pero también por la vía electoral. Evo Morales, bueno, se les olvida que en Argentina el pueblo se levantó a que se vayan todos. Una catástrofe, se robaron los ahorros de todo el pueblo argentino. Todos los ahorros, no las afores, no, todos los ahorros que tenían en el banco se los robaron, ya se olvidó eso. Y hasta que llegó Kirchner y enderezó el barco, recuperó cosas que pertenecían al pueblo y mejoró las condiciones del pueblo argentino. Todas esas cosas se olvidan rapidísimo. Y nos espantan con el petate muerto y que no hay otro camino. Este camino es el que nos camina. O sea, el camino es Trump. Por favor. Entonces, eso no puede ser el camino para la humanidad. El racismo, el fascismo, la estupidez, la ignorancia, la prepotencia, la arrogancia, la barbarie. No, ese no es camino. Y nuestro pueblo es mucho pueblo, de verdad, sin demagogia. Es un pueblo de mucho carácter. Es un pueblo de lucha.
Este pueblo sacó Pemex adelante solo con sus trabajadores y trabajadoras, sin ningún mando. Chingón nuestro pueblo, de mucho trabajo, de mucha creatividad, de mucha responsabilidad. Bueno, la economía se mantiene a flote por lo que mandan los mexicanos en Estados Unidos. Que me digan que no es el pueblo. ¿Quién salvó al pueblo del sismo el 19 de septiembre? El pueblo salvando al pueblo. Las imágenes son impresionantes. No subestimemos a nuestro pueblo y no hablemos mal del pueblo, que estamos hablando mal de nosotros mismos. Vamos a un proceso de transformación enorme, compañeros y compañeras. Lo vamos a hacer. Como se los dije en esa escuela reaccionaria donde estaba la chavita esa que vino a la casa de Andrés Manuel, lo vamos a hacer con ustedes, sin ustedes o contra ustedes. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Quien se ponga enfrente, quien se ponga enfrente. Hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Sin maniqueísmo. Sin maniqueísmo. Están muy delimitados los campos. Muy claras las responsabilidades. No hay pretexto para no arrimar el hombro. Y abrámonos a todos. Yo cierro. Para los que están criticando las alianzas, pues que algunas sorprenden, es cierto, algunas indigesta uno, también es cierto. Pero yo les recuerdo que Vicente Guerrero, el gran Vicente Guerrero, hizo un acuerdo para lograr la independencia con un canalla, con Agustín de Iturbide y el abrazo de Acatempa, ahí está. Lo enseñaron en los libros de historia de la primaria. Guerrero no renunció nunca a sus sueños de igualdad, de libertad, de que todos somos lo mismo sin importar el color de piel, de una república democrática. Nunca renunció a sus sueños y hasta el último momento de eso estuvo entregado. Y tampoco Iturbide renunció nunca a su visión. Terminó también como terminó. Pero en ese momento ese acuerdo político fue importante. Y nadie le puede reclamar a Vicente Guerrero que haya cometido un error. Ni Iturbide tampoco, por cierto. Entonces, en política se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Y también se cometen errores. Sí, claro que se cometen errores. El otro día, ya para terminar, ya de rato estoy terminando, pero también aquí en Azcapotzalco un compañero quería hacer uso de la palabra y quería hacer una crítica contra el delegado. Se super enojó porque además no lo dejamos hablar mayor cosa. Ya, hombre, pues relájate, sedénate. O sea, no, es que la libertad, sí, y el debate, sí, pero no, ahora sí que no es tema. No, sí saben, ese no es tema, ¿no? Sí, cuando no es tema, no esté mamando, o sea, ya, ese no es tema. Entonces, no es tema. Porque ya se va el compañero, porque hizo el esfuerzo, como Dios que no existe le dio a entender, hizo lo que pudo, ya otra cosa, construyamos el poder desde abajo, para que inclusive no nos vuelva a suceder y quitamos a quien no esté a la altura. El pueblo pone, el pueblo quita, se acabó, ya, hagamos eso realidad, hagámoslo realidad, pero para hacerlo realidad debemos dejar la comodidad, la justificación, el echarle a otro la responsabilidad. Tenemos que actuar como hombres y mujeres libres, todos, claro, todos, porque como ya lo dije, yo decía, con eso cierro, todos y todas valemos lo mismo, no importa nuestro color de piel, todos valemos lo mismo, no importa nuestro sexo, hombres y mujeres valemos igual, no importa nuestra preferencia sexual, que cada quien haga de su vida un papalote, decía mi abuela, lo decía más puntual todavía, pues sí, no, nadie vale más o menos por lo que crea o deje de creer, y nadie vale más por su dinero. Yo también, eso se los digo todo el tiempo, se murió Servir que el año pasado, el año vivo. No se llevó ni $1 y era de los que tienen miles de millones de dólares. Ni $1 se llevó. Es de estos que quieren hacer un negocio de $1,000 millones, los pondría entre uno de los 16 más ricos del mundo, por ser de México. Muchísimo dinero. O Servir que no se llevó ni $1, no se llevó ni un pinche gancito, no se llevó nada. Se lo chupó la bruja y se murió tal cual. Entonces, hay que meterle el cuerpo, compañeros, hay que meterle el corazón, hay que tocar, yo le digo a la gente, no toquen puertas, toquen corazones, hay que convocar a la gente al proceso de transformación, hay que ir para adelante, es grande la responsabilidad. Yo agradezco muchísimo aquí a mi compañero Paco Carrillo la invitación, esta espléndida asistencia, porque empezamos a tiempo.
y empezamos un puñadito, vean nomás ya cómo está el salón. Les agradezco de verdad muchísimo de corazón su asistencia, su calidez, su compromiso, y el 1 de julio en la noche debemos estar a tambor batiente, celebrando o diciéndoles: atrévanse, cabrones, esta no se las vamos a pasar, ni un fraude electoral más en nuestra patria, nunca más, nunca más. Ya, yo creo que ya se les acabó, se acabó la paciencia, se acabó la tolerancia, se acabó la falta de decisión. Ha llegado el tiempo y el momento de la transformación, y yo creo que lo único que tenemos que hacer es meterle durísimo en estas semanas que van a ser claves, darle una ventaja muy grande aquí en el DF a López Obrador, aunque parece que va a ganar en Estado, no tiene nada, los votos, es una manera de hablar, que todo mundo se sume, y abrámonos, priistas de Nación Revolucionaria, panistas, patriotas, perristas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, todos los que quieran, aquí tienen un lugar, nos reservamos el derecho de admisión. Peña no cabe, Felipe del Sagrado Corazón, Jesús Calderón, mejor Pache Perro, Zavala, Salinas, no cabe. Pero siempre pongo este ejemplo, y con ese cierre. Si Jesús Ortega, el dueño del PRD, me dice que viene esta lucha, yo lo acepto. Adelante, compañero. Sí, y si Ortega me dice que me cuida la espalda, le digo: no, cabrón, vete adelante. Sin ingenuidad, el que quiera corregir, que corrija. Está a tiempo todavía. Está a tiempo.